Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, este es un espacio abierto que estaba inicialmente titulado Cómo fortalecer liderazgos locales, ¿no? O lideresas y líderes locales. Y mientras más he estado revisando en estos días el avance y la discusión, tiene que ver tal vez más con las voces, ¿no? Cómo se puede potenciar expresiones que no tienen necesariamente que ver con liderazgos y no necesariamente tienen que ver con campesino, urbano o rural, ¿no? Hola, Mariana, bienvenida y buen provecho. Gracias. Me alegra que puedas venir porque iba a mencionarte en 2 minutos más. Entonces, es mejor que estés cuando te mencione. Gracias. Y te agradezco porque además esta sesión es totalmente voluntaria. Miren, entonces, el objetivo hoy de esta sesión es invitarles a una reflexión sobre justamente cómo promover estas voces locales. Yo le he puesto locales preliminarmente porque Claire acaba de dar una exposición en el otro foro, en el otro espacio paralelo y habla de voces campesinas, ¿no? Y hay toda esta discusión de urbano-rural que me gustaría después ponerlo sobre el tapete para ir definiendo y un poco delineando el trabajo que eventualmente me tocaría acompañar, ¿no? Entonces, el objetivo de hoy es proponer algunas principales características de cómo promover desde la comunidad de práctica estas voces locales. Entonces, hay la posibilidad de un grant en el que podría por 3 años acompañar algunos casos específicos, personas o agrupaciones para expresar estas voces. Entonces, en principio tenemos esta hora y media y les propongo hacer una discusión de 1 hora en honor a los tiempos y al cansancio y para que puedan también pausar si es que eventualmente quieren entrar a la linda sesión que están preparando el grupo de agroecología. Entonces, y poder hacerlo como una primera discusión en la que yo sistematizo y sigo avanzando en esto, ¿no? Porque yo mismo estoy avanzando en claridad. Agradezco su presencia y también agradezco especialmente también la presencia de Carlos, que desde una visión también en conjunto con el equipo regional nos puede ir un poco ayudando a aclarar eventualmente cómo se ve desde ese lado este proceso. Entonces, estas eventualmente fueron las personas inscritas, ¿no? Tenemos personas de Bolivia y de Grecol, Proimpa, UMSA, Perú eventualmente Aldo, María Escurra está en pleno traslado, entonces se excusó esta mañana, están en el camión cargando las camas y todo eso para la nueva casa en Australia. Y tenemos Ecuador, el proyecto amigo, y también están aquí Ros y Pedro desde Corural, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué es la breve agenda? Entonces, contarles rápidamente las grandes características de esta iniciativa y les invito a partir de unas 2 o 3 preguntas generadoras a enriquecer lo que podría ser este proceso, ¿no? Y eventualmente plantearles siguientes pasos. Entonces, aquí tengo lo que en frío, puro y duro se menciona de esta iniciativa inicialmente, y es, noto su atención sobre personas claves, ¿no? Acompañamiento de personas claves de las comunidades, entonces ahora se habla de comunidades, para fortalecer sus capacidades para expresar su voz. Y eventualmente habían 3 actividades planteadas en lo que podría ser esta propuesta de grant que inicialmente conversamos con Claire, ¿no? Establecer e implementar un sistema de selección y capacitación a personas claves de las comunidades de Ecuador, Perú y Bolivia, y promover estas personas para que su voz sea escuchada en espacios diversos, ¿no? Que podrían ser este espacio de la raíz, de la red de agricultores e investigadores que más nadie está promoviendo, y eventualmente la cumbre de sistemas alimentarios, que ya mismo es la próxima semana, pero es pensar en estas voces y cómo tienen un vínculo desde lo local hacia foros regionales o globales, ¿no? Eventualmente la posibilidad de documentar el proceso. Y aquí te menciono, Mariano, con esta foto, porque este proceso inicialmente conversado con Claire está inspirado en un trabajo súper interesante que hizo Mariana en la CDP10. Y aquí tengo una fotografía de ella, y aquí tengo los nombres de José Tinini, de Frasilicia, de Esther, Cristóbal, en el 2014, ¿no?
Y fue un trabajo súper interesante de promover voces locales, voces campesinas, en un foro que en ese momento era la Comunidad de Práctica y que era un foro regional entre Ecuador, Perú, Bolivia y otras voces y personas que estaban presentes ahí y escucharles, ¿no? Y hubo un trabajo de encontrar a las personas, de visitarles, de escucharles y todo un canal de qué tipo de herramienta para presentar esta voz de una manera clara y respetuosa dentro de estos foros, ¿no? Entonces, ahí te tengo, Mariana, y el enlace eventualmente puedo compartirlo porque gracias a Yasmín tenemos este... ¿Ve? Ya lo perdí. Aquí está. Eh, esta página, ¿no? Donde están el panel grabado, las presentaciones. Entonces, es un breve ejemplo de qué significaría promover una voz local en un foro. Y no estoy hablando, o sea, lo local puede ser un tema de cuestionamiento y de ampliación, y el foro como tal, como espacio, puede ser también visto desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Entonces, aquí están estas voces registradas y fotografiadas y han estado también cumpliendo un rol en ese momento de interacción, pero tienen una vigencia también registradas acá, ¿no? Entonces, ¿qué les propongo en este momento, ¿no? Ah, voy a volver otra vez a este Miro. Mm, Les reboto algunas preguntas a ustedes y ¿qué objetivos debería tener eventualmente un proceso de promover voces locales, ¿no? Hay unas primeras ideas acá de promover voces locales, eventualmente en foros nacionales, regionales, internacionales. Esto permite establecer vínculos entre lo global y lo local, ¿no? Entonces, como objetivo, generar caminos hacia el cambio, porque estas voces se escuchan, y eventualmente, desde esta comunidad de práctica que habla tanto de transiciones agroecológicas, tal vez este escalamiento apunta hacia ese tema, ¿no? Después, ¿qué sugerencias eventualmente tienen respecto a generar un proceso inclusivo, ¿no? Y aquí hay algunas ideas registradas, que son ideas que he ido escuchando y también generando, aprovechar experiencia y conocimiento que ya existe dentro de los miembros de la CDP de cómo acompañar. Se había hablado tal vez con Claire de al menos una o dos personas inicialmente por país, pero tengo ahí también un problema para ver si son realmente personas o estamos hablando de colectivos, porque promover una persona obviamente es interesante y puede ser valioso, pero esa persona es la voz o son múltiples voces. El trabajo que podría hacer yo de acompañamiento es en un periodo de 3 años, pero podríamos hablar de ciclos de un año de acompañamiento y escoger eventualmente foros o espacios. Y existe inicialmente un énfasis entre jóvenes, mujeres, urbano-rural, es la pregunta. Y escuchando la conferencia hace un ratito con Claire y todo este grupo del Foro Mundial de Sistemas Alimentarios, hay intenciones, obviamente, entre movimientos campesinos y agroecológicos, y por tensión no estoy poniendo una connotación negativa, sino hay diferencias, entonces es qué voces, y hay posibles espacios, ¿no? Para poderlo promover. Claire planteó finalmente al final de esta reunión estas grandes preguntas de por qué es importante la perspectiva, y aquí ya tiene un énfasis de campesino, de campesinos, ¿no? Cuál es su perspectiva y eventualmente cómo deberían involucrarse, ¿no? Entonces, después de esta exposición de 7 minutos, abro el foro un poco para escuchar también sus primeras reacciones y escucharles respecto a aportes respecto a lo que podríamos entender como un proceso, el para qué, o sea, para qué promover estas voces y sugerencias respecto a este proceso en sí mismo, ¿no? Entonces, dejo de compartir la pantalla y está abierta en función de estas dos preguntas generadoras, sus primeras reacciones y comentarios. ¿Cómo va a organizar el grupo y la discusión? ¿Cada uno pone su cosa? Vamos a hablar, Pedro. Entonces, bienvenidos los aportes y en torno al para qué, que es como el objetivo, y el cómo, ¿no? Sergio, tal vez hacerte todavía una preguntita más. Adelante, sí, está bienvenido. Eh,
O sea, porque yo me acuerdo que cuando en esta CDP 10 fue Carlos Pérez el que me pidió que haga esta recopilación de voces, em, era justamente por una historia en las CDPs, ¿no? Ujú, ujú. En la que en principio se los llevaba a los campesinos o agricultores a las CDPs para que ellos hablen, pero veían que a veces la gente no quería participar tanto o se dormía en las sillas porque estos científicos hablaban de cosas muy aburridas, ¿no? Esos que están aquí Entonces era presentes. todo estos. Entonces, claro, después ya se los sacó y se volvió a que solo se reúnan estos intelectuales y, y en la CDP 10, entonces la idea era como un poquito agarrar casos o seleccionar casos como muy, muy lindos y muy interesantes, ¿no? Ujú, Em, y primero ver si es que ellos se animaban a hablar, si se animaban a hablar en la CDP era lo primero y después si se animaban a, bueno, porque animarse a contar su historia, todos se animaban a contármela, pero ujú, después era todo un proceso de ver si ellos se animaban a contarla en público, ¿no? Y si, ujú. si querían participar, etcétera. Entonces, yo quisiera preguntarte un poquito, em, porque tú has estado casi desde la primera CDP. Si Ujú, nos puedes contar desde tus ojos cuál ha sido este proceso de incluir agricultores en las CDPs. claro. Lo digo Ingeniería brevemente. también, sí. Sí, y Carlos también, que ha estado desde el 2008. Mira, la primera CDP que yo estuve fue en el 2008 y teníamos una mezcla de agricultores, agricultoras y miembros, o sea, científicos o personal de las ONGs, ¿no? Éramos como 80 o 90 personas, era en Cochabamba. Entonces, como tú dices, eran exposición tras exposición y estaban mezclados todos, ¿no? Y después ha habido todo un debate de dónde, en qué espacios deberían estar. Entonces, el diálogo se priorizó en unas visitas de campo, eventualmente, súper bien organizadas y estructuradas para poder estar en conversación, ¿no? Pero también ha habido cuestionamientos de este turismo rural, entre comillas, digamos, de que toda la comunidad se organizaba para recibirlos y eventualmente era una logística de 50 personas visitando. Entonces, al final nos quedamos con lo que tenemos ahora, ¿no? Y también estas visitas y más bien tener otro tipo de espacios donde los agricultores pueden hacer una conversación, ¿no? Entonces, ahí estamos siempre en este debate en la CDP y con el equipo regional de cuál es el mejor espacio para promover este diálogo entre voces locales o campesinos, campesinas, y cómo este puede alimentar también a la CDP. Ese es un nivel, ¿no? Ahora, esta conversación también tiene que ver con esta preocupación de Claire de decir, ¿y cómo estas voces pueden acceder a otro tipo de foros u otros espacios donde son escuchados, ¿no? Y el enfoque inicialmente son individuos, ¿no? Pero mientras más escucho en esta comunidad de práctica, hay también voces organizacionales, digamos, o de redes que están surgiendo, entonces está abierto, en mi caso, a poder escucharles y ver cómo poder canalizar esta iniciativa en el siguiente año y los siguientes años, ¿no? Y entonces pensando que es voces que pueden ser individuales o eventualmente grupales y dirigidas hacia foros tendiendo a entender que hay unos escalamientos verticales o eventualmente horizontales de hacia más y hacia más niveles también, ¿no? No sé si confundo Un más, poquito, Mariana. un poco la pregunta va por qué habría cambiado para volverlos a incluir, porque pensarlos, llevarlos a cumbres, primero, digamos, tendríamos que pensar si podrían venir a las CDPs, digamos, ¿No? o, y a qué responde un poco, ¿no? Tal vez a que nosotros no estamos representando su voz, o no es tanto eso el cuestionamiento, sino No, es querer empoderar a la gente para que salga. Ah, sí. No, Mariana, muchísimas gracias. Creo que responde más bien a la necesidad de empoderar las voces, ¿no? Y no a un cuestionamiento eventualmente de cualquier miembro de la CDP de que no se está siendo fiel a esa voz, sino es de qué manera se puede empoderar más
estas voces, ¿no? Yo siento, perdón, Adelante, Carlos. yo siento que más que tratar de traerlos a que estén con nosotros, es aceptar que somos parte de una comunidad diversa y que los procesos de acompañamiento para creación de confianza y narrativa que a nosotros nos cuestan, a otros de nuestros socios también les cuesta. Entonces es una intención de vincular el trabajo de desarrollo de capacidades no solo para los investigadores, sino también los agentes en las áreas donde trabajamos que tienen el potencial de hacerlo. Entonces es cómo potenciamos las voces que también están allí y que pueden contribuir a estos procesos. Yo lo miro así como bastante enfocado a fortalecer los mensajes que como comunidad de práctica nosotros estamos interesados en transmitir. Entonces, no solo somos nosotros, son otros socios en este proceso. Ni siquiera van a tener que venir a esto. Yo tampoco estoy pensando que van a ir a cumbres, ¿no? Y tampoco, y estoy muy consciente que mucha gente con la que trabajamos tienen enormes capacidades. Entonces, no hay que verlo de forma de que nosotros vamos a comenzar a desarrollar capacidades, sino ampliar nuestra posibilidad de colaboración a esos niveles. Estoy registrando esto. Yo me pregunto, nosotros nunca hemos usado el término campesino No. en la comunidad de práctica. Y yo no estoy seguro si Claire realmente, por lo menos nosotros en Centroamérica, si hablamos de campesino, estamos hablando de cosas que son altamente politizadas. Entonces, no sé si eso es lo que nosotros queremos. Sí, y creo que ella habló de que eventualmente era un tema de traducción, ¿no? Hoy día en la mañana, ¿no? Ok. Pero, efectivamente. Preguntarme, yo digo, sí, trabajemos con el movimiento campesino, ¿no? Pero nunca lo hemos hecho de esa forma en la comunidad práctica. Ok. Entonces, gracias, Mariana. Entonces, esta precisión es una iniciativa que nace desde la comunidad de práctica y que tiene como un ejemplo, y lo ha mencionado varias veces Claire, esta iniciativa que a partir de la solicitud de Carlos Pérez tú has podido hacer, pero que va justamente a fortalecer y potenciar estas voces con lo que ha mencionado Carlos, ¿no? Con los mensajes claves que esta comunidad está reflexionando y que tienen que ver con la agroecología, con las transiciones agroecológicas, ¿no? Entonces, gracias por esas precisiones. Interesante el tema, o sea, yo me considero ser hijo de campesino y en mi pueblo ser campesino era un orgullo, nunca fue nunca fue un problema de productores, era, digamos, la gente que vivía fuera de la ciudad era los campesinos, los que estaban qué sé yo, en las fincas, los fundos, etcétera. No había problema, era un orgullo en realidad decir soy campesino, ¿no? Entonces, no. Aquí en Ecuador, cuando yo usaba el término campesino, un poco te miran, ¿no? Trabajé 20 años en Holanda y ahí si tú le decías productor a un productor, también te miraban medio así de lado y querían llamarse agrarios, como un término del latín, agrarios, del agro, gente del agro. O sea, depende de la cultura, digamos, yo me quedaría con esas definiciones contextuales de qué es algo de prestigio o no, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, es un tema de la interculturalidad, cómo se usa esa cosa, ¿no? Y es obvio, digamos, que si respetamos las preguntas en esto que tú pusiste, Sergio, Sí. ahí yo me confundo, digamos, entre los argumentos, o sea, no sé para dónde vamos a terminar. Quizás un poquito más de precisión en qué queremos responder. Todo depende,
y María sabe muy bien, María sabe muy bien, porque hemos trabajado muchos años juntos en todo lo que es el proceso, ¿no?, de cómo se trabaja con productores, cómo se produce el cambio social. El cambio social era para nosotros lo más importante, cómo se producen las vocerías, porque es importante, todo el tema de Paulo Freire y los tipos de liderazgo, conciencia crítica, cómo tú creas conciencia crítica, por qué no debes tener un enfoque ni en investigación ni en desarrollo tecnocéntrico, sino más centrado a la gente, ¿no? ¿Y qué significa eso? Y eso significa la promoción continua, ¿no?, de la capacidad de expresar tus propios pensamientos, expresar tus propias necesidades y tener la capacidad de buscar las respuestas. En esa respuesta nos buscan a nosotros, ¿no? Dentro de la estrategia campesina de ir solucionando los problemas, así como buscar una planta, buscan también apoyo. Y en ese, el rol de las organizaciones es facilitar el proceso, ¿no? Y no dar recetas, aprender haciendo, ¿no? Todo ese tipo de lineamientos que son grandes, pero grandes hallazgos, que son grandes recomendaciones de cientos de casos de estudio a través del mundo, y que se resumen en este enfoque de trabajar centrado en la gente. María, tú sabes, digamos, Sergio, tú estuviste trabajando también en Vecinos Mundiales, discutimos, nos fuimos de semanas de discusiones sobre estos temas, cómo ocurre el cambio social, cómo se trabaja con personas adultas y por qué. Entonces, la discusión dentro del CDP es si el CDP es un espacio natural de los campesinos o un espacio natural de los investigadores. Si los investigadores tienen derecho a tener su espacio natural donde discuten sus temas, ¿no?, en un jargón, una forma en que sí se pueden comunicar, entender y crecer, o este es un espacio, digamos, en el cual hay que traer a los campesinos y con todo lo que discutimos en París en el 2007, ¿no? 2007. Cuando cambiamos, digamos, la CDP, por así decirlo, ¿no? Y empieza a ser ciencia para la gente. Ese grito vino del CDP, ¿no? Cambiamos las cosas porque hasta ese momento eran genes nada más, ¿no? El CCRP, aquí por lo menos vino Rebeca el 2004, la acompañamos a distintos lugares, la enganchamos con distintas organizaciones, y de ahí se inició, digamos, un poco la cosa, pero todavía tenía mucho esto de mejoramiento de cultivo, ¿no? Y después Carlitos Pérez puso el tema de los campesinos, se discutió, se trajo, como contó Mariana, y así nos fuimos. Entonces, a mí me gustaría, para resumir, que tengamos una pregunta bien rica, estructurada, ¿no? Y que podamos, digamos, ser útiles en esta discusión. Gracias, Pedro. Creo que voy a darle el chance a Maya y leer un comentario de Diego, pero creo que básicamente es cómo promover o fortalecer estas voces locales, campesinas, eso está ahí, para promover estas finalidades que tiene la comunidad de práctica, que es las transiciones a la agroecología, o sea, como los grandes mensajes, ¿no? Y apoyar. Y está ahí en ese nivel de limitación, y comparto contigo este cuestionamiento de qué mismo es estos espacios, y si es en primer lugar casa adentro, reflexionar qué rol juega la CDP, si es solamente efectivamente un espacio de intercambio de los beneficiarios, entre comillas, de los proyectos, o es un espacio también de diálogo con estas voces, ¿no? Para avanzar. Un punto de clarificación, Amaya. Permíteme, solo para que clarifiquemos algo. Dos cosas distintas. Nuestra comunidad de práctica, que definitivamente incluye actores locales de distinta naturaleza, con diferentes características, y sin duda campesinos, organizaciones de campesinos, productores, etcétera, porque la comunidad de práctica existe todo el tiempo. Y la otra cosa es la reunión de la comunidad de práctica, y a veces nosotros confundimos las dos cosas, y la reunión de la comunidad de práctica es esta y puede tomar diferentes modalidades, ¿no? Claro. Gracias, Carlos, por esa precisión. En este momento, cuando yo estaba interviniendo, estaba pensando más en estas reuniones, pero efectivamente la comunidad de práctica como tal
Es un proceso que es continuo en el tiempo y que depende básicamente de las personas que estamos impulsando iniciativas y no solamente proyectos, y que involucra varios tipos de actores, incluidas estas voces locales o voces campesinas. Amaya, adelante, y después María. Muchas gracias. Yo quería comentarles algo. Yo lo que entendí de lo que nos mostraste, Sergio, la primera pregunta era ¿para qué queremos Sí. generar estos espacios? Y yo a esa pregunta respondería de la siguiente manera, recordando que la agroecología es una ciencia, una práctica y un movimiento. Y para alcanzar realmente una transición agroecológica necesitamos incluir la parte política, la parte de movimientos. ¿Cómo hacemos que este conocimiento que es ancestral, que se practica en los Andes, que ya hemos estudiado a través de las universidades y la academia desde la perspectiva científica, pasa a ser una política y tiene ya un impacto, ¿no? A nivel regional, nacional, internacional, etcétera? ¿Cómo hacemos que estas voces sean escuchadas? Y yo creo que hay muchas personas que están trabajando en agroecología. Entonces yo realmente aprecio mucho este espacio y que hayan incluido la visión política, que usualmente es dejada de lado. ¿Y por qué debemos hacer esto? Yo considero que a veces hay desconexión entre la realidad del campesino y las decisiones políticas que toman los tomadores de decisión a través de los ministerios y demás, como que a veces no se entiende muy bien cuáles son las necesidades. Y de ahí lo otro que yo mencionaría es el cómo, que tú también, la siguiente pregunta era cómo lo hacemos. Y yo diría que a esto debemos tratar de generar coaliciones, asociaciones, grupos donde la gente pueda compartir experiencias y de una u otra manera tener una voz, porque yo he visto estos ejemplos en Estados Unidos, en Missouri, donde yo vivía, había una coalición por el ambiente y era una organización que acogía a todos los agricultores urbanos de la ciudad donde yo vivía. Y a través de este espacio donde todos nos uníamos y compartíamos experiencias y demás, nos dimos cuenta que necesitábamos tener una voz para poder hablar con el gobierno y promover políticas a favor de los agricultores urbanos. Y lo que se consiguió gracias a eso es que hay una ordenanza que permita que la gente pueda tener gallinas, por ejemplo, dentro de la ciudad y pueda tener sus propios huevos. Después de esto se volvió más fuerte y la gente ya podía tener abejas. Y poco a poco se fue ganando espacios. Entonces yo creo que eso sería para mí el cómo lo hacemos a través de la unión. Y es algo que mi experiencia trabajando en Ecuador con comunidades indígenas, hay mucha fortaleza, porque están unidos a través de la comuna, y la comuna tiene un representante. Y estos representantes son quienes tienen la voz para presentar las tomas de decisiones internas y demás. Entonces yo creo que podríamos utilizar estos espacios que ya existen, ¿no? Identificar estos líderes que han sido escogidos socialmente para poderlos incluir dentro de los espacios del CDP y demás, ¿no? Que tiene que haber siempre representación. Y agradezco mucho lo que comentó Mariana y me gustaría saber más de la experiencia que tuvieron allá en el 2010. Creo que es importante saber cómo se generan esos espacios y los aspectos positivos de ellos. Y te comparto rápidamente el enlace a Maya, donde está justamente el foro que se generó y los testimonios alrededor de eso. Entonces, gracias a Maya, este tema de precisar de que un para qué de esto está totalmente relacionado con promover primero una conexión entre estos movimientos más locales y la política pública, ¿no? Y el medio sería el tema de las coaliciones, ¿no? María Monte, desde Cochabamba, Bolivia. Bueno, desde Illataco, en Cochabamba. Sí, gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Miren, yo muy honestamente cuando leí el programa, yo creí que este espacio iba a ser una cosa como charlar cómo fortalecer nuestras propias habilidades para líderes. Eso me imaginé, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que es. Solo de ahorita me gustaría compartir un poco, complementando la reflexión de Pedro. O sea, creo que yo veo que no todos los equipos, no todos los proyectos tenemos un mismo enfoque de trabajo con productores, ¿no? Y obviamente tampoco las instituciones donde están albergados los proyectos. Entonces, creo que veo desde lo que hablaba Pedro, el desarrollo endógeno, que manejamos muchísimo en Vecinos Mundiales y ciertamente discutimos mucho de estos temas porque esa era la idea, ¿no? Darles protagonismo, aprovechar a los líderes, ¿no? Para apoyarlos a ellos, ¿no?
Pero también hay toda otra línea de un trabajo mucho más vertical con ellos, mucho más paternalista dentro de los proyectos de la CDP también, ¿no? Bueno, no estoy hablando ahorita, o sea, ahorita no conozco completamente bien todos los proyectos, pero históricamente ha sido así, ¿no? Desde ese 2010 que justamente vino una productora de Ticanoma de Norte Potosí con la que, una líder nata, ¿no? Solo, o sea, solo creo que pensando así un poco en voz alta que además del el para qué, el cómo, creo que tal vez habría que trascender, o sea, siento que le falta un sustento reflexivo primero, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando con ellos? Adelante, María, disculpa. No te escuché. Pero creo que o sea, hay como algo antes, ¿no? Que cómo estamos trabajando con ellos, cómo los vemos. Como digo, hay desde metodologías muy horizontales de trabajo entre técnicos o equipos investigativos con productores, hasta enfoques mucho más verticales. Entonces, no sé, o sea, a mí no me queda muy claro, digamos, si estamos empezando aquí en medio o tal vez hay que generar una reflexión un poco más profunda primero. O sea, solo lo lanzo. No quiero nada que está dicho. Gracias, María. Y creo que no es totalmente alejado de una posibilidad el hecho de esta expectativa que tú tenías en esta reunión, de mirar hacia adentro y también preguntarse qué habilidades tenemos como comunidad de práctica para acompañar estas voces o liderazgos locales y organizaciones, ¿no? Entonces, está planteado ahí como un cómo, ¿no? Y una manera de hacerlo. Y sí, gracias. Que posiblemente falta primero un reconocimiento de qué se está haciendo efectivamente en la comunidad de práctica y no necesita hacer un gran diagnóstico complicado respecto a estos procesos y tipificarlo, ¿no? Y que para mí yo lo recojo y podría ser 1 o 2 páginas de sustento, no de la justificación, sino de lo que ya se está haciendo para ver qué son los aspectos que se pueden potenciar. Entonces, los registro y gracias. ¿Qué y cómo tal vez, Sergio, solo es tipo, ¿no? El qué es importante, pero también el cómo lo estamos haciendo ahora, ¿no? Sí. Sí. Un temita, digamos. Muchos de los compañeros investigadores tienen un modelo idealizado de qué es lo que son las comunidades y los productores. Yo les recuerdo que estamos metidos en tremendos conflictos por la religión, por la forma como se ha democratizado y concentrado el poder hacia las comunidades, por los temas limítrofes. Hace una semana atrás, en unas comunidades que estábamos entrando, hubo casi una guerra campal por una cosa formal sobre límites, etcétera. O sea, es súper complejo. No existe tal comunidad, ¿no? Como se dice en papel. Existen muchos intereses, muchas visiones. Es un concepto, es un constructo intelectual, ¿no? Para trabajar en un territorio con una determinada cultura, etcétera, etcétera. Pero verlo como una cosa masiva, los productores, los comuneros, etcétera, es una sobresimplificación que no nos ayuda a trabajar. Y por eso hay que entender primero las teorías de cambio social. La primera cosa, digamos, cómo se trabaja, etcétera, con gente, ¿no? Y eso no te lo enseñan en las universidades, ¿no? Se teoriza sobre los asuntos, pero no te lo enseñan. Y nuestro principal problema, y se lo digo honestamente, que de lo que hemos visto, que la mayor parte de nuestros compañeros que fueron formados para trabajar, ellos fueron los primeros que emigraron. Sí. Y lo vas a encontrar en Murcia, en España, en un montón de lugares, ¿no? Y años de trabajo para formar líderes, gente capaz de representar sus propios intereses. Apenas tienen las redes sociales, tienen el know-how y se van. Entonces, no debemos idealizar. Para mí el tema de la pregunta es si estamos respetando los espacios naturales con todas estas limitaciones. Burocratización, corrupción, narcotráfico que hay en las comunidades, etcétera, trata de blancas. O sea, es mucho, mucho más complejo de lo que estamos hablando nosotros acá, ¿no? A lo mejor comunidades muy aisladas en Potosí, en el norte, Perú, etcétera, el triángulo donde trabajamos, el triángulo andino, puede, ¿no? Pero no debemos confundir
y debemos tener siempre una realidad, un cable a tierra, como se dice, ¿no? Trabajar con las comunidades en desarrollo permite a las organizaciones tener un cable a tierra, porque conoces tus problemas, vas mirando, ¿no? Y no estás, digamos, pero eso es para aquellos que hacen desarrollo también, ¿no es cierto? El que hace investigación puede aislar sus problemas y mantenerse, digamos, más o menos tranquilo. Gracias, Pedro, por esta precisión y esta alerta de no idealizar el concepto de comunidad. Posiblemente no es solamente territorial, sino un vínculo otra vez con múltiples redes y espacios urbanos rurales y su conflictividad. Y si pasara, por ejemplo, de comunidad a hablar de voces, hay muchas voces contradictorias, ¿no? Entonces, y heterogéneas en el mejor de los casos, si somos positivos. Y creo que ahí me animaría solamente a decir que como comunidad de práctica, si tenemos claro nuestro interés, en esa medida también estamos escogiendo qué voces acompañar y alentar, ¿no? Y eso simplifica, no simplifica, pero pone en transparencia de qué manera nos estamos relacionando, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo planteado y tenemos en la espera paciente a Eliseo, a Roxana. Eliseo. Amaya, ¿tú después querías otra vez hablar o se quedó la... Ok. Bueno, gracias. Estaba escuchándoles bien y tomando lo que decía María y Pedro, este tema es algo complejo, ¿no? Porque, como decía María, yo esperaba de cómo fortalecer líderes en temas agroecológicos, algo específico, pero si va ¿para qué promover y para que se escuchen sus voces y poniéndome en el contexto en el que trabajo, se complejiza, ¿no? Porque, mire, si les cuento un poco rápidamente, en el altiplano boliviano, por los cambios políticos, formar líderes está politizado, ¿no? Si estás hablando lo mismo, el mismo idioma que el gobierno, entonces estás a favor, entonces tienes posibilidad de esos líderes de escalar a ser diputados, ministros, viceministros, y eso ocurre y lo estamos viendo. Como ProIMPA, recién tuvimos una visita de un viceministro que era un representante de indígenas y ahora es viceministro. Pero si llevas una voz contraria al gobierno, ya eres contra el gobierno. Entonces, hay esa complejidad. Ahora, el otro es que cómo identificar a quienes apoyar y ya tienen las comunidades sus estructuras, ¿no? Es una comunidad, luego conjunto de comunidades forman una subcentral y así automáticamente ellos ya tienen sus formas de estatutos para elegirse y mostrar y llevar voces también. Pero sí vemos que está en estas comunidades, en esas organizaciones sociales, más se habla de lo político, por ejemplo, de que si el gobierno está bien o está mal, pero en temas agrícolas en esas reuniones sí están ausentes, eso sí podemos ver, estábamos hablando con Prosuco que las organizaciones sociales un poco se han alejado de lo que es realmente la agricultura, ¿no? De las voces de agricultura. Es decir, un ejemplo, ellos nunca hablan en esas reuniones del gorgojo de los Andes, por ejemplo. Están hablando de otras cosas, ¿no? Entonces habría que, como decían, aterrizar qué exactamente queremos promover, a quiénes fortalecer y el cómo, ¿no? Ah, y hago eco del aporte que tiene Carlos en el chat de Zoom, ¿no? Porque no hay nada predefinido. Es una iniciativa que se está lanzando y este es como un mini grupo focal en el que quiero escuchar sus voces. Y efectivamente, como plantea Carlos, podría inclusive pensarse en esas cosas tan específicas de cómo llevar estos temas, que son técnicos, que son útiles y relevantes a estos espacios, sin cuestionar una estructura formal de liderazgo, ¿no? Simplemente es cómo se acompaña de esta manera, ¿no? Más allá del tema político o político partidario. Porque entiendo bien, si entiendo bien, Eliseo, todo el tema agroecológico en muchos sentidos está tomado también por el gobierno de una manera política en un sentido, ¿no? Entonces,
y complejiza más este debate, ¿no? Pero no está predefinido el ámbito, y eventualmente sería apoyar justamente estas voces o liderazgos desde lo que es efectivamente su labor, que puede ser una técnica agroecológica o su labor agroecológica como tal, ¿no? Y Roxana, May, después Milton. Sí. Sí, justo a un inicio, cuando estábamos hablando, ¿no? De llevar las voces locales, y la CDP es el espacio donde vamos a volver a traer esa iniciativa que se había empezado el 2010, y, y el cómo hacerlo, todo eso. Pero también antes ya habíamos hablado sobre el tema de involucrar a la comunidad de práctica, a tomadores de decisiones, ¿no? Gente parte del gobierno. Y no sé si es aquí donde vamos a empezar a cranear de cómo hacer este enlace entre los que tienen la verdadera voz y la verdadera experiencia, que son estas bases justamente, con los que ya pues van perfilando las políticas, y son los que tienen el toro por las astas. Eso era. Es una posibilidad también, que es justamente cómo escalar en esta voz, pero tengo anotada esa sugerencia también, Roxana. Milton. Gracias, buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, se me viene a la idea de que estos días estábamos en diferentes reuniones, ¿no? Y hay día espacios artísticos que me han llamado bastante la atención, ¿no? Entonces ahí son voces de artistas, incluso ayer de la misma Cara, que habló de su vida y recayó profundo también como ella dio su vida, ¿no? Hasta llegar donde está. Entonces estas cosas te hacen pensar, y dentro de un grupo de personas en el altiplano boliviano, más estoy hablando por el altiplano sur, tenemos voces. No siempre tienen que ser voces políticas, voces mezcladas a las políticas. Hay gente que tiene experiencia y hace trabajos junto con nosotros. Esas experiencias que tienen, y a veces no solo es lo que nosotros les decimos, sino que también ellos aportan. Podemos hacer de esta forma, podemos hacer de esta otra forma. O sea, tratamos de interactuar entre ambas personas y salimos adelante haciendo los trabajos. Estas voces no se escuchan bastante. Y para mí es interesante poder darles una oportunidad de que su experiencia en la agroecología puedan contribuir en algo hacia, ¿no? Por eso también creo que estamos esto de la red de agricultores que hay también, ¿no? Entonces es una de las cosas que el agricultor va aprendiendo y al mismo tiempo también va dando su forma de decir, y esto vamos haciendo, ¿no? Eso quería un poco hablar. Gracias. Gracias, Milton. Sí, Mariana, ya te doy entonces chance de la palabra. Ok, entonces la iniciativa de las voces son efectivamente también no solamente voces, sino iniciativas concretas que podían ser heterogéneas o contradictorias entre sí, y no necesariamente tienen que ver con lo político, sino con el quehacer de cada persona, y está muy vinculada con lo que quiere o aspira la comunidad de práctica en función de la agroecología, ¿no? Y sigo escuchándoles entonces, Mariana. Sergio, yo me he puesto a pensar un poco en todo el proceso de representatividad que ya existe en las comunidades. Por ejemplo, en Tapacarí siempre se hacía la reunión del sindicato cada 8 de mes, y en esa reunión siempre se consultaba a estas bases, ¿no? Ellos, o sea, los dirigentes consultaban a las bases lo que estaba hablando el siguiente nivel, que ya no es el comunal, sino es la central, la subcentral, ¿no? Que es toda, digamos, como la unión de 5, 6 hasta 10 comunidades. Después de la subcentral, la central era de todo el AIU, ¿no? Entonces la voz iba desde la comunidad a la reunión de la subcentral, a la reunión de la central, y después
a veces cada 3 o 4 meses, o a veces 6 meses, o una vez al año, se reunían con la Central Campesina, que es la federación enorme que es a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo he podido participar de diferentes espacios, ¿no? El de la comunidad, la subcentral, así. Al principio no entendía mucho porque todo era en quechua, ¿no? Pero ya la última vez que para la Estrategia Departamental de Desarrollo Económico participamos como el grupo impulsor con la gobernación en la Federación de Campesinos, cuenta que es una cosa, pero es un movimiento tan fuerte y tan importante y tan ceremonial, ¿no? Y además tan como tiene por detrás la voz de las bases de las comunidades, me parece que es muy, muy potente, ¿no? Y yo siempre admiro muchísimo el trabajo que hace una ONG aquí en Cochabamba, que los conoces, a los de CIPCA, que son los centros del campesinado, no sé qué, ¿no? Y ellos trabajan, pero todas las reuniones de la Federación de Campesinos están ahí haciendo incidencia, ¿no? Y acompañándolos y apoyándolos y ayudándoles a redactar cartas para que incidan en el gobierno y para que incidan en el ministerio y para que no se desarticulen como movimiento campesino, ¿no? Y nosotros como Agrecol tal vez estamos un poquito desconectados de esta Federación de Campesinos, pero nunca hemos dejado de participar en las reuniones mensuales comunales, ¿no? En la de las bases. Entonces, me parece que una forma de empezar a encontrar a estos líderes puede ser en estos espacios que es verdad, como decía, no me acuerdo si Eliseo o quién, ya están recontra politizados, ¿no? Pero todavía dentro de esos espacios hay líderes que no se han prostituido, digamos, ¿no? Y creo que son súper fuertes. Agrecol tuvo un proceso largo en el Cono Sur de formación de líderes. Y era formación en desarrollo agropecuario. Entonces, era un año entero de temas agropecuarios, agroecología, desarrollo rural, agua. Y claro, y con el ideal de que esos líderes algún momento tomen un puesto o en su central campesina o en la Federación de Campesinos o en la municipalidad, etcétera, ¿no? Y ha pasado varias veces que estos líderes han tomado puestos políticos y han hecho cosas importantes, ¿no? En Totora entró uno y ese mismo año adjudicaron el desayuno escolar a una de las asociaciones de productores de la comunidad, ¿no? En todo un proceso, pero son procesos súper largos, ¿no? Y no sé, creo que hay como varias ramas por donde entrar. No sé, solo me he puesto a pensar en eso. Rescato esta rama en los cómos, porque miren que han surgido distintas posibles ramas, desde que María inclusive ha planteado el tema de fortalecer habilidades propias en la comunidad de práctica para poder acompañar ese tipo de procesos, desde encontrar dentro de los propios proyectos estas voces para poder promover en foros o espacios como la misma comunidad de práctica, eventualmente algo mucho más estructurado y de largo aliento que permita sistemáticamente encontrar estas líderes o lideresas en estos espacios comunitarios, ¿no? Porque hay toda una estructura que seguir. Y sí, Pedro, estamos justamente en esta fase de lluvia de ideas, encontrando los posibles caminos, ¿no? Donde se podrían justamente apoyar y empoderar estas voces o liderazgos locales para promover eventualmente transiciones a la agroecología o eventualmente lo que quieren estas voces hacerlo, tomando en cuenta lo que tú has dicho, sin idealizarlas, sabiendo que está politizado, como ha dicho Eliseo, y sabiendo de que son voces muchas veces contradictorias y heterogéneas, ¿no? Nosotros mismos manejamos esa misma tensión creativamente en la comunidad de práctica, pero esa tensión existe en el entorno, ¿no? Entonces sí, Mariana, es súper interesante y pertinente este camino, ¿no?
de visualizarlo, que no es algo necesariamente muy explorado en la comunidad de práctica. Adelante, Pedro. Te tengo en mi mano derecha, por eso señalo por allá. Yo vuelvo, digamos, sobre el tema que son la composición profesional de la comunidad de práctica, porque me empieza a confundir, ¿no? O sea, si empezamos a pedirle de que nosotros tengamos idea de cómo funcionan los motores a la luna, porque hayamos viajado alguna vez en avión, va a ser difícil, ¿no? O sea, no, si el desarrollo social no solamente no, es un convencimiento, una doctrina, hay que tener una columna vertebral detrás. Tiene que estar convencido, además tiene que saber, haber estudiado cambios, cómo ocurre, por qué, etc. ¿Qué puede un compañero que está estudiando, qué sé yo, Phytophthora infesta, no está estudiando? O sea, perdónenme, o sea, ¿qué sabe de cambio social? Es más, digamos, en la medida que la mayor parte de los investigadores vienen de un background urbano, etcétera, ¿no? Que no han convivido de niño con los problemas. Es súper difícil que entienda, que pueda sintonizarse, etcétera, etcétera, con esas cosas. Entonces, mi pregunta, ¿cómo encontramos un nicho, ¿no? Y lo encontramos, porque ya lo hemos discutido. O sea, investigación participativa, ¿por qué? ¿No? Eso fue una de las primeras cosas que se cambiaron. Ciencia para la gente, ¿por qué? También se cambió, ¿no? Entonces, hay un camino recorrido dentro de la comunidad de práctica súper interesante y hay que reconocerlo como tal. Nosotros tenemos aquí un caso que seguramente Carmita sabe, ¿no? Tenemos a un movimiento político que se llama Pachacútec, que sacó 26 asambleístas o algo así, que se supone que es el representante del movimiento indígena y campesino de este país, y resulta de que la parte social, ¿no? Organizativa, poderosa, que se llama la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas y Afro, creo, la CONAIE, anda por cualquier otro lado. Su interés y sus miradas están y sus intereses y miradas tampoco tienen que ver con lo agrario, prácticamente. No hay lucha por la tierra, por la repartición del agua, etcétera. O sea, andan viendo otra cosa. Entonces, por más poderosa que sea, ni tú sabes, digamos, que todo el proceso de sindicalización del agro se dio en los años 70, 80, sí. Cuando muchos todavía no nacían, y como ese proceso se desapareció, se compaginó, fue cooptado por el statu quo, por el Estado, los nombraron senadores, honorables, etcétera, los nombraron, ¿cómo se llama?, representantes en la ONU, embajadores, y esas cosas, esos líderes terminaron cooptados por otro lado y que nacieron de un movimiento muy legítimo, ¿no?, de reclamo, de reivindicativo, etcétera, ¿no?, de cambio de cosas. Entonces, creo que nosotros tenemos que afinar qué es lo que dentro de nuestro contexto podemos hacer. Ok. Pedro, lo recojo y además, ya te doy la palabra, Carlos. Creo que esta lanzada a reflexionar estos procesos de liderazgo y cómo acompañarlos tiene que ver inicialmente con la propia comunidad de práctica y el equipo regional que tiene este gran símbolo del infinito, vinculando lo local con lo global, lo local con algunos procesos de escalamiento que ha sido tan mentado en esta CDP 17, ¿no? Y efectivamente, tal vez es primero reconocer lo que podemos saber y lo que posiblemente es necesario de aprender en la ciencia de mandar cohetes a la luna. Es como toca tal vez aprender y reconocer que ese es un camino que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Y este es como un primer encuentro para ir viendo esto y encontrar ese nicho y esas necesidades para avanzar. Y te agradezco un montón, Pedro, por puntualizarlo. Carlos. No te escuchamos, Carlos. Estás en silencio, creo. Justo cuando decías ya la luz al final del túnel, se quedó en silencio. Y ahora se me olvidó. Creo que las advertencias que nos hace Pedro son sabias. Nosotros no nos podemos meter a jugar juegos que no entendemos. Y si nos metemos en las relaciones de poder que existen dentro de las organizaciones campesinas, nos van a comer antes del desayuno.
Entonces, Dormidos nos van a agarrar. Y quiero rescatar algo que dijo María. Nosotros deberíamos de comenzar por hacer una reflexión interna de cuáles son nuestras habilidades, nuestros potenciales y cuáles son puntos de entrada que nos permiten comenzar primero a entender y segundo a establecer alianzas con personas que conocen el sistema y con quienes podemos trabajar y a quienes podemos apoyar. Esa podría ser una línea de trabajo. Hay una cantidad de opciones posibles, pero la verdad es que meternos a diseñar procesos que no conocemos nos va a llevar a situaciones muy incómodas si tenemos suerte, o al fracaso con alto nivel de certidumbre. Entonces vamos a tener que aprender a hacer esto. Genial. Retomo estos pasos, es como una reflexión interna de qué potenciales y qué eventualmente vacíos hay en esta comunidad para poder confrontar este tema. Y en esta reflexión tal vez que permita después encontrar puntos de entrada que puedan ser sencillos, iniciales, para poder entender cómo se puede acompañar y eventualmente tal vez reconocer que no es un nicho que queremos explorar finalmente en algún momento, ¿no? Y reconocer que lo documentamos, lo entendemos, pero no lo promovemos. Porque miren, la iniciativa de CLARE es simplemente, ok, pongamos voces de personas jóvenes, campesinas en estos foros. Es problemático en un sentido, aunque se ve sencillo en la práctica, ¿no? Hay todo unas alertas y lo agradezco a Mariana, a Pedro, a María, a todos ustedes que han estado planteándolo como una necesidad de reflexionarlo más profunda y seriamente. Diego, que se conecta desde Puembo, Ecuador. Hola a todos. Estaba escuchándoles sus reflexiones, la verdad, para mí es un tema bastante nuevo, ¿no? Pero me surgen algunas inquietudes. El título de la charla decía acompañamiento a líderes y lideresas, ¿no? Y yo me pregunto, acompañamiento es como una forma de, no sé si lo entiendo bien, monitoreo, evaluación de cómo van avanzando en los años estos líderes y lideresas. Y pregunto esto porque estaba viendo el link que compartiste, Sergio, de la CDP-10 y estaba viendo las historias un poco, ¿no? Intentando entender. Veía este chico de 19 años, por ejemplo, que decía que era del campesinado, después se fue a la UMSA y estudió ahí y no sé qué, pero también veía a las mujeres y todo. Y a mí me surge la inquietud, por ejemplo, ¿cómo están ahora estos líderes? ¿Qué ha cambiado? ¿Han pasado ya 8 años, 7 años? ¿Dónde están en este momento? Eso me nace como inquietud, ¿no? Entender y saber cómo ha sido este proceso y si de aquí en adelante, o sea, la propuesta es un poco seguir este tipo de líderes o lideresas. No sé. Creo que la iniciativa que Mariana trabajó eventualmente tuvo que ver específicamente para esta comunidad de práctica y cómo estas voces podían expresar una vivencia, un testimonio a esta comunidad, ¿no? Entonces, creo que en principio, y Mariana me puede corregir, no estaba la finalidad saber qué pasaba después o cómo fortalecer estos liderazgos específicamente. Y justamente, Diego, estamos en este proceso de ir viendo qué mismo es esto de acompañar o promover liderazgos o voces y tal vez el camino metodológico que en principio Carlos nos plantea de hacer una reflexión de potencialidades y de entendimientos en la comunidad y a partir de eso identificar puntos de entrada y de entendimiento podría ser un camino mucho más sincero y de poco a poco de ir viendo cómo podemos entrar en esto. Mariana, encendiste la cámara, querías complementar. No, en realidad, claro, yo los conocí a estos líderes. Sé un poquito de Esther Jayita, que después con la Fundación Valles ha entrado a ruedas de negocios y está vendiendo maní en todo lado. Don Cristóbal tristemente falleció. Eric me escribió hace unos 2, 3 años que estaba en el servicio militar y estaba entrando a estudiar la carrera militar.
que seguía trabajando con su papá en todas las vacaciones en su pueblo. Y doña Frasilicia, seguramente María puede contarnos algo de ella, que yo nunca más la volví a ver. María trabajaba con ella, pero muy de cerca. Bueno, Frasilicia era realmente una mujer líder nata, ¿no? Ella es increíble, siempre me ha impresionado. Lamentablemente ella emigró de la comunidad donde trabajamos, vive ahora, hasta el año pasado vivía en Oruro. Su esposo siempre ha sido ayudante de albañil, como lo era, pues vive en eso, porque su mayor preocupación siempre era cómo van a vivir mis hijas, ¿no? Mis hijas tienen que estudiar, no pueden vivir aquí, aquí no van a estudiar bien, no hay un buen futuro, falta el agua, ¿no? Todos los retos de la agricultura y el cambio climático. Sí, entonces sí debe estar en Oruro todavía. Gracias por compartir estas rutas de vida que muestran la complejidad, pero eventualmente, María, la riqueza posiblemente de que ella esté en Oruro, porque otra vez los vínculos urbanos-rurales podrían otra vez fortalecerse y generarse vínculos positivos o creativos en torno a eso, ¿no? Pero obviamente es impredecible finalmente esto, ¿no? Carlos. Quiero dar la otra versión de las posibilidades, porque en mi primera intervención dijo, hagámoslo con cuidado, hagámoslo poquito. Pero también y me pregunto si las fotos que he visto son una exageración, ¿no? O si es posible. Pero cuando vemos que los compañeros en el Diplomado de Bolivia están trabajando con agricultores que son miembros de sindicatos, que son miembros de federaciones, que son miembros de confederaciones, y que hay una entrada por allí. ¿Es realmente eso una entrada factible? No necesariamente de los investigadores, pero de trabajar junto con estas organizaciones para que conozcan, para que se interesen, para que se den cuenta que es una bandera y una agenda importante de trabajo para ellos también, y de esa forma alcanzar más. Entonces, más efectos de transformaciones de sistemas alimenticios, ¿no? Entonces, me pregunto si tenemos la posibilidad de ser cautos y ir despacio, o si también existen oportunidades de ser atrevidos e ir rápido. Y tal vez esa era la evaluación que María señalaba. Okay. Bueno, yo eso puedo decir algo sobre eso. Estas organizaciones, y como decía Mariana, son muy, muy poderosas. Hay que conocerlos y identificar qué exactamente nosotros, con qué tema podemos influir. Si no es nada político, si es alguna tecnología, fluye. Por ejemplo, alguien del CIB aquí en Bolivia estaban hablando de que se quiere promover el Día Nacional de la Papa en Bolivia. Y a todos les interesa, eso es apolítico, la papa todos comemos. Entonces, y buscar apoyo de estas organizaciones o estas mismas organizaciones, lanzarles eso y todos van a apoyar, es decir, firmar, sacar sus resoluciones y en ese caso fluye. Pero poner otros temas ya, ahí sí se puede complicar también, ¿no? Entonces hay que saber qué temas en qué hay que promover líderes, eso habría que pensar. Okay. Muchísimas gracias por estos valiosos aportes. Voy a hacer este esfuerzo de hacer una síntesis de unas páginas que, si me permito abusar de su generosidad, voy a compartir con ustedes, ¿no? Algo corto que hable de los porqués de esta iniciativa, los para qué eventuales y finalmente también unos potenciales cómo, ¿no? Para retroalimentar tal vez en esto que Carlos ha planteado como una ruta de una reflexión crítica de los potenciales y proponerles a ustedes si es que es posible encontrar algunos puntos de entrada que algunos de ustedes han mencionado dentro de su experiencia, ¿no? Y en eso sí, tal vez ver si
se podría tal vez trabajar desde alguna de ellas y eventualmente ser un poco menos cauto, como dice Carlos, y avanzar. Pedro. Y yo estaba pensando, digamos, que todo esto tiene que ver con los liderazgos, ¿no? Sí. La capacidad de vocería, de expresar lo que piensa, de representar a sus visiones de su contexto, de su futuro, etcétera, etcétera. Tiene que ver con el liderazgo. Y por lo tanto, digamos, muchos líderes probablemente puedan hacer la diferencia en sus territorios. ¿Cómo hacer? Entonces, al final es cómo acompaña la formación de liderazgo, que es la pregunta típica, que es lo que es el liderazgo en primer lugar, ¿no? ¿Cómo se produce el liderazgo y en qué se produce el liderazgo? Entonces, sí se puede la CDP puede tener un rol en esta cosa, ¿no? A través de la investigación participativa, teniendo respeto, digamos, por la cultura, la interculturalidad, género, etcétera, y puede desarrollar liderazgo muy interesante, que obviamente tiene que ver con el grado de interés que la gente tiene por un determinado tema. A algunos les apasiona el fútbol y son líderes en el fútbol. A otros son líderes en la música, ¿no? Otros son líderes en hacer preguntas de investigación. Bien, eso es el meollo del asunto. Cómo tú vas trabajando allí, dentro de nuestros espacios, cómo podemos acompañar este proceso, qué significa, antes que le pongamos toda la estructura, que debe ser democrático, que debe ser participativo, que debe cumplir las reglas, que debe ser transparente, bla, 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 bla. ¿No? Había en los años 90 había siempre un cartel en todas las oficinas donde se trabajaba desarrollo rural. ¿Qué es lo que es un promotor? ¿Estamos trabajando con promotores nosotros? ¿Qué es un buen técnico? Y había todo un rosario como estas cosas de las buenas prácticas, digamos, sociales para desarrollar liderazgo. Entonces, no es tan difícil, pero hay que reconocer que son la gente que aprende que se reconoce en un determinado aspecto y que puede, digamos, vocerear, ser vocero de intereses legítimos y pertinentes. Por allá nacen los liderazgos, por ahí podemos construir muchas cosas, pero no hagamos asaltar al cielo, digamos, a la tortuga porque le faltan alas, ¿no? Entonces, mientras sepamos que todo eso ocurre, creo que va a ser muy constructivo. Y cómo acompañar ese proceso, creo que va a ser muy interesante porque se ha hecho, hay mucha experiencia allí, ¿no? Y no necesita realmente ser un crack en el desarrollo de las ciencias sociales y la movilización dramática. No sé, digamos, en mi pensamiento, ¿no? Gracias, Pedro. No, es súper valioso porque lo que has hecho es primero ponernos contra la pared diciendo que es todo un reto poder tener una experiencia, pero nos da la esperanza diciendo que finalmente podemos avanzar y encontrar los aprendizajes dentro de esta comunidad u otros lugares, y entendiendo que el liderazgo tiene una posible definición, muchas tal vez, pero encontrar una y encontrar los cómo para poder apoyarlo, que tienen que ver con cosas tal vez muy específicas como poder hacer bien una técnica agrícola, habilidades de investigación, o sea, todas estas habilidades podrían ser siempre un reconocimiento de prestigio en los espacios donde les toca estar a las personas y eventualmente empiezan a ser voces de otros intereses legítimos, como tú has mencionado. Entonces, está ahí, ¿no? Está ese potencial. María y Fabi. Gracias, Sergio. Solo dos puntitos me gustaría. Solo dos, yo pensé que era 3. 10, no, mentira. El uno es que creo que siempre me gustaría hacer hincapié de que creo que hace falta, digamos, pensar en actividades concretas, pero me gustaría mucho que siempre a la par se vaya generando esta reflexión más, como más la base, ¿no? Que creo que de verdad siento que es importante porque hay demasiada, o sea, en la riqueza de la diversidad de proyectos también creo que hay muchas contrariedades. Y creo que probablemente ayudaría a hablar sobre estos temas de enfoque de trabajo con productores. Okay. Es un tema, por un lado. Y por el otro, definitivamente trabajar con organizaciones es bien complejo, ¿no? Creo que en todos nuestros países súper politizado. Sin embargo, yo me imaginaba, mientras hablábamos y les escuchaba, por ejemplo, a una lideresa que tenemos en una de las ferias, que se llama Victoria Sarsuri, o me imaginaba tal vez a un joven de las parcelas agroforestales, Alejandro, o un don Macario, en fin, gente como bastante comprometida con el tema de la agroecología,
creo que bastante genuina, ¿no? En lo que quiere, en lo que desea y en lo que puede promover, puede incidir. Estas personas, ¿no? O sea, hay personas, en Vecinos, el Steve Sherwood siempre le llamaba las chispas, ¿no? Era su término, ¿no? Las personas chispas. Estos O más líderes. complicado, decía, desviantes positivos, decía. Sí, pero eran como esta gente que puede encender la mecha y hacer la fogata entera, ¿no? Y creo que obviamente hay estas personas y probablemente puedan ser una vía mejor que trabajar con organizaciones, que es terrible. Eso, gracias, Eri. Gracias, María. Y Fabi, bienvenida. Hola, muchas gracias. Disculpen que no prenda la cámara, que está fatal. Yo llegué un poco tarde, pero de esta discusión que particularmente me parece sumamente importante. Nosotros justo vamos a entrar a este tema en el proyecto, ¿no? De escuela. Y es un tema que queremos, vamos a empezar a explorar justamente estas miradas que tienen los agricultores acerca de la actividad agrícola, ¿no? Como una actividad que pueda dinamizar sus territorios. Entonces, ¿con quiénes trabajar? Nosotros solemos trabajar con agricultores que denominamos conservacionistas, ¿no? Desde la época del proyecto in situ y mucho antes las instituciones socias del proyecto. Entonces, pero algo que me viene a la mente luego de esa primera participación que yo tuve en el 2015 ha sido cuando llegué a la CDP, de estas herramientas que habían para generar tipologías. Más que la herramienta, me pareció sumamente rico el cómo podemos ver diferentes perfiles, ¿no? que encontramos en toda comunidad. Entonces, no sé si de liderazgos, porque también hemos visto que cuando los proyectos empiezan a brindar estos nombres de conservacionistas, empiezan también ciertos conflictos que son muy delicados, porque hay jerarquías, ¿no? Y también eso puede generar un problema. Nosotros nos podemos meter en problemas, como mencionaban antes. Entonces, estas herramientas, como lo que están viendo en el otro grupo de Romis, o otras que hemos usado antes, desde la investigación me parece que aporta mucho en reconocer estos diferentes perfiles y cómo trabajar de diferentes estrategias, ¿no? Si bien hay líderes en ciertos temas, hay diferentes perfiles que nos ayudan a entender. Debemos tener también estrategias múltiples para llegar a estos diferentes perfiles de gente. Porque a veces si nos enfocamos solamente en líderes, podemos perder de vista también esa diversidad debajo de esos liderazgos, ¿no? O sea, me parece que estaba recordando, ¿no? Esto de las tipologías y de repente no poner la etiqueta, pero entender esa diversidad que puede surgir de estos análisis que solemos hacer en las investigaciones. Entonces, nosotros particularmente estamos empezando a pensar cómo abordar estos temas, ¿no? Pensábamos solo en los conservacionistas, pero en realidad hay una gran diversidad de personas que no necesariamente son conservacionistas y también no necesariamente son agricultores, pero que están establecidos en estos espacios, en estos territorios, ¿no? Entonces, ¿cómo también recoger esas diferentes miradas y visiones? Yo creo que también sería importante, ¿no? Pero, lógicamente, en términos de influencia e incidencia, que también es algo que es nuevo para mí particularmente, claro, los líderes van a hacer estos links, ¿no? Con las autoridades políticas, dependiendo de qué tipo de líderes también el tema. Entonces, me quedé pensando en eso de los diferentes perfiles, ¿no? Tomando otra vez en cuenta la diversidad de personalidades, ¿no? De personajes con los que solemos colaborar, ¿no? Y nosotros mismos somos un mundo de diversas personalidades, entonces eso quería compartirles. Gracias, Fabi. Creo que sí, tipología más es también permitir reconocer esta diversidad de liderazgos, de tipos de liderazgo y eventualmente reconocer diferentes posibilidades o estrategias de acompañar a algunos de ellos que se consideren pertinentes, ¿no? Y es en ese camino que podemos encontrar estos puntos de entrada. María Quispe, o sea, hay varias Marías. María Quispe desde La Paz, porque María Monte está en Cochabamba y María Escurra está en Australia. Y Mariana, que es otra María, está en Cochabamba también. Entonces hay muchas Marías. Y Roxana María. Ah, y Roxana María. Roxana María. Y no sé si... Adelante. Bueno, sí, disculpen, he llegado muy tarde a la reunión, pero he estado escuchando la discusión, ¿no? Solo quería compartir, estoy de acuerdo con Fabiola
en que hay que identificar los diferentes tipos de liderazgos. Por ejemplo, en el caso nuestro, un poco los aprendizajes nos han enseñado a identificar liderazgos. Ciertamente hay liderazgos individuales, pero que sean de vocación y tengan esta capacidad de poder compartir sus conocimientos, que no sean egoístas, ¿no? Ese es un aprendizaje entre los yapuchiris. Y lo que hemos hecho es, ¿cómo llamarlo así? Cruzado, un aprendizaje cruzado, ¿no? Cuando entramos a una comunidad, lo que hacemos para motivar un poco la reflexión y la discusión es que llevamos, digamos, ¿no? Vamos acompañados de yapuchiris de otras comunidades o regiones, ¿no? Para primero compartirles qué significa el enfoque, por qué, digamos, ver este tema de la salud del suelo, ¿no? El cuidar la salud del suelo, los alimentos, fortalecer la organización, etcétera, etcétera. Entonces, ese primer momento para nosotros es clave y motivador para el resto de las familias, porque ese diálogo es rico porque es en base a las evidencias y experiencias que les cuenta, ¿no? El agricultor desde su parcela, su familia, su comunidad, los problemas, ¿no? O sea, no solamente las cosas bonitas, sino también las otras cuestiones, digamos, ¿no? Entonces, eso sirve mucho para motivar nuevos liderazgos, ¿no? En las otras comunidades. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros ir formando, identificando nuevos yapuchiris, ¿no? En otras comunidades. Entonces, es rico cuando dialogan. Lo que hacemos nosotros es un poco facilitar ese proceso, nada más, ¿no? Pero, y cuando vamos a otras comunidades, ¿y cuándo va a venir? ¿Cuándo vuelve, no? Lo más importante en estos, por más que un agricultor sea promotor, yapuchiri u otro perfil, tiene que tener, además del don de liderar, de hablar y de compartir cuestiones técnicas u otras, tiene que tener el don de gente, como dicen acá, ¿no? El don del trato, ¿no? Mucho depende del cómo les hablas, ¿no? Esto es clave en las comunidades, el cómo les reflexionas, ¿no? Porque uno les puede decir las mismas cosas, pero mucho depende de la forma. Esa es una cuestión, parte inherente también de las capacidades somos seres humanos. Podemos ir con una sobrecarga de actitud, de peso, etcétera, pero ahí está. Entonces, las propias comunidades reconocen eso y dicen, no, quiero que venga tal persona. Él nos habla de forma integral, nos habla así, nos reflexiona. Entonces, eso es evidente, ¿no? Entonces, hay tipos y tipos de liderazgo en los ámbitos locales. Y esas personas son las que van incidiendo en otros espacios, ¿no? Espacios ya de unas organizaciones más grandes, y dicen, miren, se ha hecho esto, miren, debemos orientar esto, ¿no? Entonces, es como una cadena ¿no? Solamente eso para compartirles. Gracias, María. Y eso habla de la riqueza que puede haber de este tipo de liderazgos o voces. Y obviamente cada organización dentro de la CDP adapta y aterriza y acompaña de manera distinta, porque los yapuchiris no necesariamente en principio pertenecen a una estructura organizativa con un cargo formal, sino es sus características individuales las que les permite acceder a un grado de influencia, ¿no? Que va también en complementariedad de lo que ha mencionado Mariana respecto a estos liderazgos que se van formando en unas estructuras sólidas, potentes y conflictivas que van avanzando desde la organización comunal hasta federaciones, ¿no? Que hay varias vetas para poder hacer, para poder trabajar como organización. Son las 2:26. Quiero agradecerles un montón toda esta riqueza y estos aportes y voy a hacer este ejercicio de síntesis y les voy a compartir porque es para ir definiendo qué pasos se podrían hacer en los siguientes meses para poder acompañar estos liderazgos o voces locales, ¿no? Y eventualmente partir de entender lo que tenemos nosotros ahora como CDP, de aprendizajes y potenciales necesidades para poder aprender a acompañarlos y qué puntos de entrada podemos ir identificando, ¿no? Que nos permitan avanzar en esto. Entonces, muchísimas gracias por esta hora y media intensa de compartirme y de compartir entre todos nosotros y nosotras sus visiones de este tema. Entonces,
los que desean están bienvenidos dentro de media hora, ojalá que para poder tener esta sesión de agroecología, ¿no? Con el equipo de Vermont. Y entonces voy a aprovechar de, ahora que han encendido algunos la cámara, de sacar una linda foto. Y ya está. Un fuerte abrazo y muchas gracias entonces. Gracias, Sergio. Gracias a Gracias, ustedes. Sergio. Dar un abrazo. Gracias. Un abrazo. Cuídense. Gracias, Sergio. Chao, chao. Gracias.